Estimados amigos y muy amados hermanos, les saludamos en el nombre de Jesucristo el Señor. Quiero invitarle a que comparta conmigo, si puede, si tiene una Biblia cerca, Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo número 1, por favor. Capítulo número 1, los primeros 4 versículos. Dice en el nombre del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Amén. Amén al Señor. Estamos, amigos, hermanos, en este tiempo intentando aprender a oír la voz del Señor. Ponemos al servicio del Señor todo aquello que Él nos ha dado, alguna gracia, algún pequeño conocimiento, para bendecir claramente a aquellas personas como usted que por gracia de Dios está con nosotros, está participando, oyéndonos, por los amados hermanos que nos siguen constantemente en la predicación de la palabra. Estamos preocupados de saber cuándo nos habla Dios. Porque, claro, hay mucha gente en el mundo, hay mucha gente en el sistema que habla, que dice cosas, que anuncia cosas y que promete cosas. Pero la mayoría, si no todas, son palabras de hombre. En algunos casos, muy buenas intenciones de los hombres. Pero por buenas intenciones que sean, si son palabra de hombre, lo más probable es que no se puedan cumplir. Porque el hombre no cuenta ni con los medios, no cuenta con las capacidades, no cuenta con la fuerza, no cuenta con la libertad suficiente para decidir en sabiduría, no cuenta con los recursos económicos que le permitan, si quiere hacer el bien a otro, hacerlo. No siempre va a poder, no siempre va a poder. Si a eso agregamos que dice Jeremías, el profeta de Dios, que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y uno funciona en base a ese corazón, en base a las emociones, en base a los sentimientos, en base a lo que está pensando. Entonces uno se da cuenta que en mitad del camino de gente que parecía con buena intención, terminan haciendo uso en su propio beneficio de aquellas cosas que habían dicho que la iban a hacer para usted o para nosotros en general. Entonces, ¿cuál es la palabra buena? ¿Cuál es la palabra que debiéramos escuchar siempre? ¿Cuál es la correcta palabra? Bueno, Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios habiendo hablado, Dios habiendo hablado. Y cita dos grandes tiempos. Dice, en los tiempos antiguos, Dios hablaba.
Pero ¿cómo hablaba? Habló a nuestros padres, dice, habló a nuestros padres por medio de los profetas. Habló a los padres por los profetas. ¿Pero quién hablaba? ¿Los profetas? No. El que hablaba era Dios. Los profetas eran un medio, eran un recurso, eran instrumentos de la palabra de Dios. Un gran tiempo. Pero luego dice, en estos postreros días. Estamos hablando desde que Jesucristo, el Señor, viene a la tierra, predica, se entrega en la cruz por nosotros, el Padre lo resucita y lo exalta a su diestra. Bueno, dice, en estos postreros tiempos, o sea, con posterioridad a ese magno acontecimiento de salvación para nosotros. En estos postreros tiempos, dice, nos ha hablado por el Hijo. Entonces alguien podría decir, muy bien, pero yo soy hijo de Dios, y a lo mejor es verdad. Quiero invitarle, amigo, hermano, a que si puede considerar este hecho primero para que avancemos. Versículo 2, dice en estos postreros días, no dice nos ha hablado por un hijo, donde si usted y yo hemos recibido a Cristo, según dice Juan 1:12, todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Si aquí dijera, en estos postreros días nos ha hablado por un hijo, entonces ya, amén, yo predico, yo hablo, yo enseño, porque yo soy hijo de Dios. Y le diríamos amén, ¿cómo no? Pero no está hablando de un hijo, está hablando de el hijo. Claramente de el único hijo legítimo, el único hijo que viene con Dios desde el principio, el único hijo que, como dice Juan capítulo 1, primeros versículos, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O como diría la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, verso 6, dice que Cristo, el Señor, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O como lo dijo Jesucristo tan hermosamente, Juan capítulo 14, versículo 1, le decía a los discípulos, no se turbe vuestro corazón si creen en Dios. Crean en mí, verso 6, porque yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, dicen estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Pero ¿cómo hago para saber quién es el Hijo? Muy bien, le invito, siga usted, por favor, las indicaciones que nos da la palabra del Señor. La palabra del Señor. ¿Quién es el Hijo? Estamos todavía en el versículo 2. Dice, ¿a quién constituyó heredero? ¿A quién constituyó heredero de todo? Heredero de todo. Y dice uno, el hermano dice, ¿y quién es ese heredero? Léalo conmigo, por favor. Salmo 110. Salmo 110. Hermano, hay muchas citas. Estoy intentando usar algunas que a lo mejor hasta usted conoce para que las pueda aplicar en esto. Salmo 110, 1. Dice, Jehová, Dios el Padre, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si se sienta a la diestra del Padre, y el Padre dice aquí en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó. Así es, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó. Pero si todo es de Jehová. Y en el Salmo 110.1
dice Jehová, dijo mi Señor, siéntate a mi diestra en el mismo asiento. Compartiremos el asiento en unidad, estaremos juntos para gobernar toda la cosa. ¿Le dio al Hijo o no le dio al Hijo todas las cosas como herencia? Aquellas cosas que eran del Padre. ¿A quién constituyó heredero de todo? Y dice, ¿y por quién asimismo hizo el universo? ¿Por quién asimismo hizo el universo? ¿Me puede acompañar a Colosenses, capítulo 1? Colosenses, capítulo 1, de donde usted está, unas pocas hojitas, no tantas. Colosenses, capítulo 1, hacia su lado izquierdo. Mire cómo dice Colosenses 1, versículo 15, 16 y 17. Dice el 15, está hablando de Cristo. Usted lee los versículos anteriores y claramente está hablando de Cristo, el Hijo de Dios. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Verso 16, porque en Él. Hemos leído acá en Hebreos capítulo 1, dice, por quien hizo el universo. Muy bien, verso 16 de Colosenses 1. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aleluya. Verso 17. Y Él, dice, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Por tanto, cuando dice que Él es por quien hizo el universo, estamos todavía en Hebreo 1, 2, primero dijo a quien constituyó el heredero de todo, y por quien asimismo es el universo. Verso 3, el cual dice, siendo el resplandor de su gloria, siendo el resplandor de su gloria. ¿Por qué no me acompaña en la profecía de Isaías? Isaías, hermanos, llamado de los profetas mayores, ¿no? Isaías, en el capítulo 42, versículo 8. Isaías 42, 8. Quiero decirle que cuando parte Isaías 42, parte diciendo, he aquí mi siervo, yo le sostendré, dice, mi escogido, en quien mi alma tiene complacencia. Dice, he puesto sobre él mi espíritu, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Eso de puesto sobre él mi espíritu es aquello que ocurre en el río Jordán cuando Cristo es bautizado por Juan el Bautista. ¿Amén? Muy bien. Mire lo que dice en el verso 8. Yo, Jehová, dice, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. A otro. Y entonces, ¿a quién se la voy a dar? Veamos de nuevo el versículo número 1 del 42 de Isaías. Dice, Jehová dice, a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza de cultura. Entonces, ¿a qué se lo doy? Otra vez, 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Recuerda usted que cuando fue bautizado Jesús, el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento? ¿Lo recuerdan? ¿No? Muy bien, siga conmigo. He puesto sobre él mi espíritu. También ocurre ese día, cuando se abren los cielos y el Espíritu Santo viene sobre Cristo y se interna en él. Dice, él traerá justicia a las naciones. Jesucristo dice en Mateo 6:33 a los discípulos y a la gente, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Bien, dice, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles,
no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad, traerá justicia. ¿Se acuerda que él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida? Muy bien. Verso 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán en él. Bueno, muy bien. Allí hay testimonio de cómo Cristo, Él es el que porta la gloria de Dios, ¿no? Él es el resplandor, estoy en Hebreos 1:3. Él es el resplandor de su gloria, dice, y la imagen misma de su sustancia. Si gusta, no vaya usted conmigo, pero leímos hace 2 minutos atrás en Colosenses capítulo 1, el versículo 15, dice, Él es el resplandor. Él es la imagen, ahí está. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. Por eso que acá dice en Hebreo 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y sigue, ¿y quién sustenta todas las cosas? ¿Quién sustenta todas las cosas? Con la palabra de su poder. No importa que no busque el texto, pero Jesús dice en Juan capítulo 6, versículo 63, Él va a decir, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. En esto de sustentar, de alimentar, de dar vida. El Espíritu es el que da vida, dice Jesús. La carne para nada aprovecha. Y agrega, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Él es el que sustenta todas las cosas, dice, con la palabra de su poder. Y agrega, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo. Por favor, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en la altura. Por favor, ¿quién es el único? ¡Aleluya! Que vino a la tierra con comisión del Padre, murió. 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4. ¿Quién es el único que viene del Padre y muere por nuestros pecados conforme a la Escritura? Y es sepultado. ¿Y a quién es el único que el Padre, dice Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20, el Padre usa la supereminente grandeza de su poder para resucitar a su Hijo de entre los muertos y sentarlo a su diestra sobre toda la creación? Bueno, Él es el único que se sentó después de hacer esta obra de redención, se sentó, dice, a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, claramente, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amigos, hermanos, quiero decirle que Dios nunca ha dejado de hablar con el hombre, excepto en el tiempo aquel en que le da la paga del pecado a Adán y Eva, capítulo 3 de Génesis, cuando le da la paga a Adán y Eva de echarlos fuera de la casa. Él le había dicho, si desobedecen, se cumplirá la paga del pecado, es muerte, van a morir. Y de allí en adelante Adán y Eva nunca más oyeron la voz de Dios. Estando fuera ellos sin oír la voz de Dios, el Señor en un acto de gran amor trató con un hijo de ellos, con Caín, para persuadirlo de que no pecara matando, asesinando a su hermano. Aún así, Caín mató a su hermano y se convirtió en el primer asesino de la historia. De allí en adelante Dios guardó silencio y no habló con los hombres, hasta que dijo que hastiado por el pecado de los hombres, entonces encontró a un hombre justo llamado Noé y le comisionó lo del arca, recuerda, para salvar a todos los que creyeran a la palabra de Dios. Pero la gente no creyó, la gente no oyó, prefirieron morir todos en la justicia de Dios. Amigos, hermanos,
Dios siempre ha hablado. Dios siempre se ha interesado en tratar con los hombres. Antes lo hizo por los profetas. En este postrer tiempo, en una cosa de gran misericordia, Él ha hablado y nos habla a través de Cristo, su amado Hijo. Él, que es el heredero de todo, el resplandor de su gloria. Él, que es el primero de toda creación. Él es que es su propia imagen. Él es el que constantemente habla por nosotros. Y cuando abrimos las Escrituras, lo hacemos porque dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, en el versículo 39, dijo: escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Por eso es que cada vez que podemos estar juntos, lo que hacemos es abrir las Escrituras para oír la voz del Hijo, la voz que viene del Padre, la palabra que viene del Padre, que nos es entregada a través de Cristo, el bendito Hijo de Dios. Él es el que nos habla, Él es el que nos enseña, Él es el que nos revela los misterios de Dios a través de su Santo Espíritu. Amigos, hermanos, les invitamos a interesarse en oír a Dios el Padre a través de Jesucristo, su bendito Hijo, por medio de la palabra del Señor. Venga, acérquese al Señor. Si ya conoce al Señor, pídale al Señor en oración que le ponga hambre por la palabra de Dios, amor por la palabra del Señor. Y si tiene donde congregarse, que le muestren a Cristo, que le muestren la palabra, que le enseñen la Escritura, tal como está escrita. Amén. Permanezca, sea fiel, aprenda, coma de lo que se le da como pan del cielo. Muy bien. Si no tiene donde le enseñen la palabra del Señor, si no tiene donde sea alimentado por el pan que descendió del cielo, entonces ubique un lugar donde esto se cumpla cabalmente. Si tiene testimonio de lo que predicamos, bueno, tiene forma allí, tiene forma de ubicarnos, tiene forma de acercarse, tiene forma de venir para que usted, igual que yo, no de otra manera, usted y yo de la misma manera, comamos del mismo pan que descendió del cielo, bebamos de la misma agua que el Señor en su misericordia ha provisto para usted y para nosotros. Que Dios, el Señor, les bendiga. Amén.